que esa parte. Último tramo de Entre Líneas, nos vamos a detener en el presupuesto porque después de una maratónica sesión a nivel de la bancada oficialista durante el fin de semana hubo entendimientos y aproximadamente un 5% del presupuesto se reasigna después del trabajo de los legisladores del Frente Amplio, sobre el cual ha trabajado mucho Daniel Rodríguez. A ver, Dani, contanos. Bueno, vamos a hablar de un proceso que prácticamente en el fin de semana se cortó para que durmieran, porque tanto el sábado como el domingo estuvieron trabajando representantes de los sectores del Frente Amplio, obviamente los coordinadores, para estar llegando a este planteo de acuerdo, de consenso, de reasignación de rubros en el presupuesto. Recordemos qué es lo que pasa ahora. Se va a estar votando a nivel de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda para llegar el próximo domingo a las sesiones en el Pleno de la Cámara para justamente aprobar primero el tratamiento completo del proyecto y después el articulado a efectos de cumplir con el plazo constitucional de 45 días que tiene la Cámara y que vence el próximo día 15 de octubre. Así que allí están planteadas las cosas, hubo acuerdo en el Frente Amplio y está el cambio en el presupuesto que reasigna unos 700 millones de pesos. Sí, una negociación que tuvo que ver no solamente con de dónde se sacaba la plata, sino también con aspectos vinculados a la redacción de algunos artículos, ¿no? Exactamente. Cuando hablamos de la reasignación, bueno, nos referimos precisamente a aquellos aspectos prioritarios a los cuales se le va a dar más presupuesto. Estamos hablando de la educación, básicamente, y también de áreas como la ciencia, tecnología y la cultura. Allí está el destino de este esquema de reasignación que vamos a ver primero a quién se le sacó. A ver, Dani. Sí, esto fue hecho público ayer por diputados del Frente Amplio a través de sus cuentas de redes sociales. Tiene que ver con lo que refiere a quién se le quitó, a quién se le está quitando. El más beneficiado de ANEP. Exactamente. Sí, acá vemos primero entonces a quién recibe, ¿no? Bien, 475 millones de pesos para la ANEP, 100 millones para la universidad y 50 para el ISEF, el Instituto de Educación Física, que si bien obviamente está dentro de la órbita de la Universidad de la República, estamos hablando que había un planteo de su dirección de que no había fondos y que era necesario tener recursos para poder funcionar. Estos son los tres primeros rubros. Después hablamos, como decíamos, de ciencia, tecnología e investigación. El Clemente Estable recibe 25 millones, el Polo Tecnológico de Pando 5 millones, al igual que el PEDECIB, el programa de ciencias básicas. Y después tenemos lo que es el apartado vinculado a la cultura, que también se habla mucho en esta previa del presupuesto, ¿no? Sí. Aquellos rubros que necesitaban un reforzamiento de presupuesto, como por ejemplo el Instituto de Cine y Audiovisual, 18 millones, el Teatro Independiente recibe 8 millones, estamos hablando de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que forma un organismo que necesita cargos y que no había sido contemplado en el presupuesto. Bueno, va a recibir 10 millones, lo que se conoce como la estructura de la Ley de Medios, y también para Cinemateca y 4 millones para la preservación del archivo fílmico de Cinemateca, además de una situación crítica de esta institución. Ya hay un convenio con la Intendencia, pero también el presupuesto va a estar acordando esto. Pero vamos justamente a repasar desde dónde se sacó, ¿verdad? Porque se habló de a quién se le está sacando. Y bueno, el sistema de cuidados con 400 millones de pesos es el más aporta, digamos. Que más aporta en este caso, ¿sí? Vemos la GESIC con 75, el gobierno electrónico, para la gente que no lo sepa. La nueva Fiscalía Centralizada, 50 millones. Ministerio del Interior, 40 millones. Economía, 30. De Presidencia y de la Secretaría de Deportes se sacan 20 millones. También del Ministerio de Ganadería. De Cancillería, un programa que había para actualizar un poco el ingreso de los embajadores de carrera. También se quitan recursos de allí. Del MEC, 15 millones. Y del Instituto de Meteorología de INUMED, 10 millones. Esto es lo que se saca, 700 millones. Ahí está la reasignación, según vimos en el esquema que fue ya hecho público por legisladores del Frente Amplio en la noche de ayer. Lo que redondea más o menos en términos porcentuales un 5% del presupuesto. Para lo cual tuvo mucha incidencia sectores como el MPP y el Frente Libre Setecni, ¿no? Exactamente. Recordemos que el MPP había manejado planes vinculados a más de 1.000 millones de reasignación. Bueno, se llega obviamente a un consenso y se baja esa cifra. El MPP y el Frente Libre Setecni, con excepción de Oscar de los Santos, que no estuvo de acuerdo con quitarle fondos al sistema de cuidados, acordaron básicamente, hicieron valer justamente su peso para llegar a esta ecuación. Hubo algunas oposiciones de parte del Partido Comunista, el Partido Socialista, también del IR, del PVP, sobre algunos de los puntos de este acuerdo. También la lista 711 había manifestado su intención de quitarle recursos al tema de cuidados, pero después se planteó que no era tanto el rubro que había que quitarle y que había que buscar desde otros lugares. En definitiva, esto revela el peso de las bancadas mayoritarias, sin duda, pero también cómo ante la multiplicidad de sectores y una mayoría
mínima que tiene el Frente Amplio, muy ajustada de 50 votos, obviamente había que negociar con todos porque un sector, un diputado que dijera no voto, bueno, podía estar complicando claro, la aprobación del proyecto. Y esto en otros rubros lo podemos ver, donde también hubo discusiones que no pasaban solo por los números, sino también por definiciones políticas y estratégicas. Como decíamos, el mayor aportante, el mayor damnificado fue el Sistema Nacional de Cuidados, que va a tener algún impacto en lo que va a tener que ver con su funcionamiento, ¿no? Exactamente. Vamos a recordar, porque esto lo repasamos en Entre Líneas, el sistema en 5 años iba a ejecutar 240 millones de dólares y se le habían asignado 75 millones para los 2 primeros años de ese proyecto de 470 millones incrementales presentado por el Poder Ejecutivo. Vamos a la letra del proyecto y vamos a hablar en pesos para ser más precisos. Según el proyecto de ley que envió el Ejecutivo, 1.206 millones de pesos correspondían al primer año para el sistema de cuidados y 2.235 millones para el segundo año, para el 2017. Recordemos que el presupuesto está armado de esa forma, es quinquenal, pero se establece que después de estos 2 primeros años el gobierno verá cómo está la situación económica para reasignar recursos a través de rendición de cuentas. Bueno, ¿qué primera consulta hubo al sistema de cuidados? Bueno, la respuesta fue de molestia. ¿Por qué? Malestar, sí. Porque se entiende que no es solamente 400 millones, esto hay que multiplicarlo por 5, son 2.000 millones, porque se dice que esto se asigna año a año. Hay una posibilidad que la situación económica no sea buena y que no se pueda hacer grandes incrementos en la rendición de cuentas. Y bueno, obviamente ya es un rubro que no está en el presupuesto y que obviamente se proyecta para todo el periodo. Hoy al mediodía, cuando llegaba la ministra de Desarrollo a la torre ejecutiva, al pasar había un grupo de periodistas allí y le preguntaron cómo le va, ministra. Me va muy mal, de alguna manera dejando entrever su malestar, ¿no? Porque además no fue el único para el MIDES y ya lo vamos a ver también, pero en el mejor de los casos para el sistema de cuidado hay 2 aspectos: el cuidado de adultos mayores con dependencia severa y de discapacitados, la posibilidad de que tengan asistentes personales, que queda postergado, en el mejor de los casos, de acuerdo al primer análisis que se hace desde el sistema de cuidado. Pero vamos a ver cómo queda en los números esta reasignación para tener una idea un poco más acabada de cómo afecta el sistema de cuidados. Vemos en la primera columna en cada año el proyecto que había de asignación de presupuesto. 375 millones de pesos para el primer año y 835 para el segundo. En estos aspectos, ¿no? Hablamos de adultos mayores y de personas con discapacidad para que tengan asistencia personal. Bueno, de acuerdo a los números reales que van a ver ahora, el presupuesto es 0 pesos para el primer año y quedan 430 y poco más para 36. Este segundo año. Así que así está la situación. Es un cambio, de acuerdo al sistema de cuidados, a la Secretaría del Sistema, muy grande, afecta. Y que la comunicación no fue del todo buena. Lo que se dice es, no discutimos la decisión de los parlamentarios, que es legítima, es lo que tienen que hacer, pero sí discutimos las consecuencias de esta decisión. Y lo que te decía el MIDES. Hubo otras decisiones, ¿no? Hubo otras decisiones. No va a haber aumento de los directores, esa equiparación que se había hablado que estaba prevista en el presupuesto, los directores de las diferentes unidades ejecutoras dentro del MIDES. Y además se va a analizar la redacción de 3 artículos donde se facilitaba la contratación de personas que ya tenían un vínculo con el ministerio, pero que era a través de organizaciones sociales. Por ese lado también hay un cambio que se va a estar seguramente materializando en estos días. Bien, yendo hacia dónde va la plata, ya dijimos que lo más importante o la que se lleva la mayor parte del dinero es la ANEP, es la educación, pero además hay algunos aspectos que tienen que ver con también artículos muy cuestionados como el 619 y hay una resolución sobre eso. Bueno, finalmente hubo acuerdo después de una polémica allí entre el ministro Murro y parte de la bancada. El ministro no lo dijo públicamente, más allá que había versiones que no se desmintieron. Bueno, el 619, ese que en principio condicionaba dar el aumento a los docentes a cambio de firmar los convenios, va a cambiar su redacción. Según el artículo original, recordemos, si no se acordaba, ese dinero iba para infraestructura de la ANEP. Bueno, ahora lo que va a ocurrir es que los docentes van a tener asegurado el incremento del IPC, y en caso que se firme el convenio antes de fin de año, el convenio que ofreció el gobierno con los sindicatos docentes, bueno, tendrán nuevamente la recuperación salarial, ese incremento por encima del IPC y otros beneficios que había manejado el ministerio. En caso contrario, bueno, el dinero va a estar destinado a partidas de formación docente en principio. Lo que se logró fue, sin sacar el artículo como quería el gobierno, con un cambio de redacción como pretendía la bancada, llegar a un acuerdo en ese punto. Bueno, y las vacantes en el Ministerio de Defensa también fueron otro tema, ¿no? Exactamente, porque recordemos, el proyecto original manejaba no llenar el 50% de las vacantes en defensa. ¿Por qué decíamos hace un rato que era importante negociar para que no faltara ningún voto? Porque, por ejemplo, Víctor Semproni manifestó que esos cambios que se querían hacer, según dijo él, al barrer, de eliminar todas las vacantes, no estaba de acuerdo. Él lo que planteó, y finalmente fue aceptado,
es que se estudie de forma analítica en qué unidades, en qué arma y en qué especialidad había que recortar vacantes para no perjudicar el funcionamiento de justamente las Fuerzas Armadas, y en función de eso se llegó a un acuerdo. Había otras propuestas como la del IR de eliminar el 100% de las vacantes, ¿verdad? Pero esto obviamente no pasó y quedó en este proyecto que acordó también toda la bancada de diputados del Frente Amplio. Bien, y en el final brevemente, ¿qué pasa con la exoneración de la contribución inmobiliaria rural? El artículo 628, que fuera acordado con los intendentes, donde su mayoría son del Partido Nacional, que quita parte de la exoneración a la contribución rural, y esto fue resuelto en 2001. Bueno, se levanta esto y el Frente Amplio finalmente lo va a votar. ¿Cuál era la polémica en esto? Bueno, que el Partido Nacional decía no queremos más impuestos, pero intendentes nacionalistas estaban de acuerdo con esto porque así lo habían acordado y negociado. Bueno, del Frente Amplio se dice, lo vamos a votar porque hay un acuerdo con los intendentes que se va a respetar. Será un tema del Partido Nacional ver cómo defiende después la negativa a este tributo, que en realidad lo que hace es quitar una parte de la exoneración que fue resuelta en el año 2001 y que se quiere destinar justamente a la mejora de la caminaría rural. Bien, gracias Daniel. Y vamos a ver ya las primeras repercusiones, porque tenemos aquí en la mesa al secretario general del Partido Socialista, Yerú Perdiñas. Bueno, Perdiñas, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, el gusto de estar compartiendo con ustedes y con la Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ¿cuáles son sus primeras valoraciones a los cambios instrumentados en el presupuesto? En particular, quiero saber su opinión sobre el principal afectado, como es el Sistema Nacional de Cuidados. Bueno, en primer lugar, una discusión presupuestal tiene siempre connotaciones significativas, y por supuesto que cuando hay un presupuesto que está acotado, y como bien lo dijo el presidente de la República, no habrá mensaje complementario, por lo tanto los recursos a manejar son los que están en el proyecto original, y bueno, si hay voluntad, como en este caso de la bancada parlamentaria, de reasignar, tendrá que hacerse dentro de ese marco, y por supuesto ahí hay algunos que son tocados y otros que son beneficiados, y eso genera tensiones. Fundamentalmente no hay duda de que atender con mayores recursos a la educación se inscribe dentro de la línea programática del Frente Amplio, pero plasmar también el Sistema Nacional de Cuidados se inscribe fuertemente también en un compromiso político que tiene nuestra fuerza. Bueno, en ese sentido, yo creo que acá reciente en cierta manera, pero veremos cómo podemos superar esta instancia. ¿Se ve con desazón que se haya de alguna manera sacado de lo que fue el buque insignia de la campaña del Frente Amplio? Y yo diría que hay preocupación en ese sentido, no solamente por el hecho de que es una política que el Frente Amplio le ha plasmado en su discurso, en la campaña electoral, sino que está concebida justamente para avanzar y profundizar la inclusión social, para avanzar y profundizar en derechos, para mejorar el rol que la sociedad tiene con parte de la misma, que lógicamente a veces por las razones sociales, económicas, se sienten marginados o con dificultad de inserción. Entonces, en este caso, no hay duda que no ir con todos los recursos posibles a plasmarlo en realizaciones de esta política pública, en cierta manera nos genera preocupación porque puede resentir el logro de esta política. Nadie duda de que fundamentalmente en los programas de atención a adultos mayores, a discapacidad, esto no solamente tiene el efecto beneficioso de las personas que son beneficiadas por esa atención y que a veces no se pueden valer por sí mismas, sino por la liberalización de tiempo que muchas veces un familiar o alguien acercado a la familia está permanentemente destinando para esa atención, impidiéndole de tener otros roles en la sociedad. Yo creo que estas cuestiones son las que, bueno, tendremos que seguir analizando para ver cómo mitigamos de que el Plan Nacional de Cuidados pueda ser una política realmente innovadora y que dé resultados favorables a la sociedad. ¿Usted cree que sacándole 400 millones como se le sacó, no se va a cumplir a cabalidad con esa promesa del Frente? Bueno, lo que sí es cierto es que para los planes y las metas que se había fijado el gobierno para este 2016 y 2017, sin lugar a duda va a haber un resentimiento. Hay que también rediseñar la estrategia. Me parece que en ese sentido quienes están al frente de esto, desde el Ministerio de Desarrollo Social, desde el propio sistema, tendrán que evaluar
si finalmente termina quedando así, esto todavía tenemos expectativas de poder seguir conversando para ver cómo se puede armonizar de alguna manera. ¿Puede haber algún cambio a nivel del Senado? Y bueno, yo creo que hay preocupación, por lo tanto no sé si va a haber un cambio en este sentido de volver a foja cero el proyecto o de ver compensaciones que se puedan dar de otra manera, es decir, recursos que puedan aparecer de otra manera. Lo cierto es que, de no ser así, o aún bajo la hipótesis de que esto se vote así en diputados, que es pertinente que el Poder Ejecutivo empiece también a rediseñar su estrategia y a reelaborar sus metas para tener previsto, porque el presupuesto, si todo corre como pensamos que va a correr, estará siendo aprobado ahí a principios de diciembre. Entonces se le va a quedar la vigencia es a partir de enero del 2016, hay pocos días para empezar a afiatar la implementación del mismo. ¿A los socialistas le sorprendió que se fuera por el lado del sistema de cuidado? ¿Que sí, se tocara la verdad allí? que sí. Sí, nos sorprendió porque nunca estimamos de que una política tan inclusiva como es el Sistema Nacional de Cuidado, tan que identifica lo que va a ser un tercer gobierno de nuestra fuerza política hoy dentro de las expectativas que se ha generado, haber sido considerado de esta manera nos sorprendió. ¿Siente que están defraudándole a la gente? Bueno, el defraudación a la gente yo creo que va a ocurrir cuando al final de este periodo de gobierno la gente pase raya, haga balance y diga, bueno, el Frente Amplio cumplió, o el Frente Amplio nos llenó de expectativas que luego no supieron realizar. Así como está, usted entiende que no se cumple. Yo creo que así lo que está nos deja un escenario complejo y difícil, que va a obligar a que el gobierno tenga otras estrategias para poder cumplir con la gente. Eso no hay duda. Y con respecto a lo que se recibe, ANEP 475 millones más, la UDELAR 100 millones, ¿se llega al 6%? Bueno, hay que medirlos en 2 años, pero en el global, ¿cree que se va a llegar al 6%? Esto ayuda al proceso, ¿verdad? Porque lo que hay que tener presente también es que la meta del 6% es al 2020, o sea, al final del periodo. Por lo tanto, lo que se adelante ahora va a ayudar a ese proceso de cristalización. También es cierto que va a ayudar también a la realización de políticas que tanto desde la universidad como ANEP, organismos del 2020, han remitido en sus pretensiones de presupuesto. ¿No? Estos cambios, Pardiña, que se están dando en el presupuesto, están generando, bueno, como toda discusión presupuestaria, ¿no? Pero ciertamente discusiones públicas a través de los medios, a través de las redes sociales, de posiciones bastante encontradas. ¿Cree que puede generar algún tipo de fisura, no digo ruptura, pero sí fisura a nivel de la interna de la coalición? Bueno, si no sabemos administrar nuestras diferencias, y las diferencias para administrarlas no es que no se transparenten, que es lo que implica de repente la discusión pública, sino que se realicen con respeto, que se realicen en primer grado de tratamiento entre los que estamos, bueno, nos ayuda justamente a la cohesión de la fuerza política. Por lo cual, estas 2 intensas jornadas que tuvo la bancada parlamentaria de diputados, en cierta manera puso en plano de discutir entre los actores que están en este momento. Nosotros estamos también pretendiendo y buscando el camino, abriendo el camino para que también más frente amplistas se puedan involucrar en este proceso. No por el hecho de involucrarse en sí, sino por el hecho de que a todos nos quede claro cuál es el tránsito que estamos llevando adelante en una discusión presupuestal que bueno, siempre tiene instancias de significación. Es como lo decía el presidente Vázquez en la entrevista que tuvimos con el secretariado hace un tiempo atrás, decía, el presupuesto, la ley de presupuesto para el gobierno es todo, porque nosotros acá nos comprometimos a hacer determinadas cosas, entendemos que para hacer determinadas cosas está este proyecto de ley, y para la fuerza política, si bien es poder plasmar sus compromisos programáticos, ese compromiso programático va más allá de 5 años, porque la transformación realmente es un proceso gradual y acumulativo, por lo cual la urgencia de repente o los énfasis a veces no pueden coincidir fehacientemente. Tenemos que trabajar justamente en la comunión de las diferencias internas, procesarla adecuadamente para que podamos tener la mayor unidad de acción y síntesis política que eviten
divergencias que no consoliden, en primer lugar, la votación, porque acá hay que tener en cuenta que ya adelantaron las bancadas de los partidos de oposición que no van a acompañar el presupuesto, por lo cual acá el presupuesto, para tener mayoría absoluta, tiene que tener en diputados los 50 votos de los diputados y diputadas, y en el Senado los 16 votos de senadores y senadoras. O sea, más allá que después en el articulado pueda haber acompañamiento de otras fuerzas. Bien, me quedan minutos nada más en el final. ¿Le preocupó en la interna de su partido los chisporroteos que se dio en la previa de la discusión, con dirigentes diciendo que unos mienten, otros que no, a propósito de un informe que hizo el Cuesta Duarte, por ejemplo, con el exministro Lescar? Nos preocupan porque a veces estas discusiones adquieren niveles o expresiones que no nos ayudan a la construcción de lo que la gente quiere saber de nuestra fuerza política, que es el grado de compromiso con los proyectos, que es el grado de fraternidad y de respeto con el cual debemos funcionar. Es decir, nosotros lo tenemos en nuestras normas, en nuestras cartas orgánicas, en nuestros compromisos éticos del Partido Socialista. Es decir, el partido tiene que prefigurar la sociedad que queremos. ¿Qué implica eso? Bueno, prefigurar que si queremos tener una sociedad en armonía, el partido tiene que funcionar en armonía, tiene que funcionar con la fraternidad y el respeto que tiene que tener una organización política. ¿Y está funcionando con armonía? Y bueno, sí, venimos recientemente de un congreso extraordinario donde nos autoimpusimos, fue la primera resolución del Congreso, aprobar toda la modificación de estatuto por mayoría calificada, 2/3 de los presentes. Y bueno, y se aprobó la reforma casi que total del estatuto, con la mayoría de los artículos incorporados por el informe de la Comisión de Reforma Estatuto que trabajó durante 2 años, y todas ellas salieron con esas mayorías calificadas, por lo cual implica que hemos generado un ámbito de trabajo propicio para seguir consolidando nuestra herramienta. Parreñas, gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto. Amigos, hasta aquí llegamos. Con mucho gusto, como siempre, los invitamos para el próximo lunes, aquí en el 20, a partir de las 22 horas. Que pasen muy bien y que tengan, como siempre, una muy buena semana. Que esa parte de la música dure para siempre, que el perfume